¿Qué es educación inclusiva? Voy a pedir, por favor, que tengan un poquito de cuidado con sus micrófonos. Prima Fuentes tiene su micrófono encendido, por favor, si lo pudiera apagar. Gracias. Ok, entonces, para poder entender qué es educación inclusiva o inclusión educativa, que al parecer es un juego de palabras, necesitamos nosotros darle una mirada mucho más, no solo tener una mirada de lo que significa educación inclusiva, ¿no? Este juego de palabras, como les decía, también cuando queremos definir inclusión educativa parece confundirnos, ¿no? Pero en realidad me encanta pensar que podemos conceptualizarlo de diferentes formas, porque existen diferentes formas de diferentes experiencias que vamos nosotros viviendo en la etapa de la formación de los niños, ¿no? Asimismo, con los hijos, si es que en alguna familia existe una discapacidad. Gabriela Valdivieso, su micrófono, por favor. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa, nos vamos a referir más que todo a la asociación y a la vinculación de niños y niñas con discapacidad en las aulas regulares. Esta vinculación va a tener muchos rostros, ¿sí? Y han sabido llamarle en alguna época de la evolución de la inclusión de la educativa, han sabido llamarle aulas segregadas, ¿no? Aulas segregadas porque aglutinaban a los niños con cierto tipo de discapacidad y se pretendía responder a estas necesidades que probablemente estos niños manifiesten de forma aislada, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál ha sido el impacto de este tipo de modalidad de aprendizaje, que considero solamente con la experiencia se ha podido evidenciar que no era muy adecuado, ¿no? a emplear este tipo de selección o de segregación de los niños con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos también de la llegada de los niños con discapacidad a las escuelas regulares, ¿no? En esta última década es cuanto más probablemente se ha escuchado de la preocupación de los docentes, de los profesores, de los especialistas en estas áreas, en el área educativa. Entonces, como bien decía, la inclusión educativa está asociada a la vinculación de niños, niñas con discapacidad a las aulas regulares. Ahora, cuando hablamos de educación inclusiva, María Eugenia. 2, 3, 4. María Eugenia Angulo, por favor, su micrófono. Sí, no sé si están escuchándome. Sí, María Eugenia Angulo, su micrófono, por favor. Ahora sí. Ok, entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de algo mucho más grande, ¿no? De algo mucho más estructural. Hablamos del derecho que tienen todos los niños a la educación, ¿no? Entonces, debemos tomar esta definición como algo más amplio. Como bien les decía, todos tenemos derecho a la educación, aún así tengamos ciertas discapacidades, ¿no? También debemos nosotros diferenciar qué es una discapacidad y qué es una enfermedad, que no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un estado permanente, ¿sí? Que nos va de alguna forma presentar cierto tipo de diferencias de aprendizaje, ¿no? En cuanto a un niño con alguna enfermedad. La enfermedad es una situación coyuntural, es una situación del momento, ¿sí? Que va a requerir de otro tipo de apoyo profesional. Ya en este caso, obviamente implica la salud e implica cierto tipo de especialistas que van a ir enfocados a resolver este problema de salud, ¿no? Y no va a ser permanente, ¿no? En algunos casos no van a ser permanentes, pero la discapacidad sí va a ser algo permanente. Entonces, es importante que hagamos esa diferencia, ¿no? Ahora, la educación inclusiva
tiene que ver también con la mirada que nosotros le demos a la respuesta que vamos a dar como profesionales en el área educativa, ¿no? Y tiene que ir, obviamente, enfocada a reducir los índices de marginalidad e inclusión social. Obviamente, hace muchos años, con la falta de pronto de documentación, de experiencia, se creía que los niños con discapacidad no podían ingresar a las aulas regulares o debiera existir escuelas que tengan de pronto este tipo de personas exclusivamente para ellos, ¿no? O sea, crear espacios exclusivos para ellos, cuando en realidad lo que estábamos haciendo es más bien discriminarlos, ¿no? A las escuelas, en la educación, al ser un derecho, nosotros debemos pensar en que todos los niños tienen derecho a incluirse en cualquier escuela regular. Es como la salud pública, todos tenemos derecho a la salud, ¿no es cierto? Entonces, las escuelas también tenemos nosotros la responsabilidad de responder a este derecho, ¿no? Porque estamos formados para poder brindar este servicio. Es un servicio que todos y todas tenemos acceso. Ya. Entonces, la educación inclusiva es la transformación de la escuela regular como respuesta a la diversidad. Ojo que esto de esta transformación no solo va a responder a los niños que tienen alguna discapacidad, va a responder también a los que no tienen discapacidad, ¿no? A ambos, porque ambas personas van a convivir una experiencia, ambas se van a retroalimentar, ¿no? Entonces, es por eso que no debemos actuar solamente con el enfoque de responder a las necesidades de los niños con discapacidad. Entonces, este marco conceptual nos debe dar esa amplia apertura en cuanto a los criterios de aplicación de los modelos, ¿no?, curriculares. Igual más adelante les voy a ir mencionando por qué no debemos hacer diferencias en cuanto a las adaptaciones curriculares para los niños con discapacidad y para los niños que no tienen ninguna discapacidad. Sí, a ver. Ahora, quisiera desde el enfoque psicológico que ustedes, como profesionales en el área de educación, puedan quizás tener un poco de conocimiento en cuanto a la enfermedad, a las enfermedades que puedan presentar en cuanto a la salud mental. Cuando una persona presenta una enfermedad de salud mental, vamos a llamar, por decir, esquizofrenia, vamos a llamar depresión, vamos a llamar bipolaridad. Entonces, este tipo de enfermedad requiere de una atención especializada urgente, ¿no? Porque esta enfermedad, de pronto vamos a identificarlo a muy temprana edad, pero esto va a ser, obviamente, con el apoyo de los padres. Es uno de los principios que igual vamos a enfocar durante esta clase, los principios para llevar a cabo una verdadera inclusión educativa, ¿no? Entonces, permítame un segundito. Sí, aquí, por favor. Ahí. No. Ya, ahora sí. Entonces, como bien decía, como la escuela inclusiva es la transformación de la escuela, para dar respuesta a la diversidad de niños y niñas con discapacidad. Entonces, también debemos nosotros intentar romper esquemas de educación que homogenicen, ¿no?, a los grupos, ¿no? De tal manera que cuando tengamos algún niño con discapacidad en la escuela, lo veamos como un niño que tiene el mismo interés de aprender, ¿no? Si vamos a empezar a segregar, vamos a retroceder en todo el avance que hasta ahora se ha dado, ¿no?, en cuanto a la inclusión educativa. Entonces, esto quiere decir que tenemos que romper esquemas de educación. Debemos dejar de pensar
que todas las formas de aprendizaje son iguales para los unos y para los otros, ¿no? Si bien vamos a pretender vamos a tener el mismo objetivo en el aula, ¿no? De que aprendan a leer, por ejemplo, tenemos que entender que cada individuo, cada niño, cada adolescente tiene un complejo sistema de funciones cognitivos, ¿no? Que se van a diferenciar del uno con el otro. Cuando hablamos de funciones cognitivas, nos referimos a la forma de pensar, forma de procesar un mensaje, forma de codificar una consigna, la forma en la que voy a razonar también va a estar muy, muy ligado a mi memoria, ¿no? Este proceso cognitivo que es bastante complejo, pero que todos tenemos las mismas facultades, ¿no? De algunos niños, de pronto, su memoria estará mucho más conservada que otros, pero va a depender mucho del estímulo que podamos nosotros brindarle para que este niño pueda aprender de la misma forma que el compañero que no tiene discapacidad. Entonces, es importante que podamos romper estos esquemas, como bien les decía, ¿no? Es sumamente importante. Asimismo, también es importante que sepamos cuál es la historia de vida de cada persona, ¿no? Todos tenemos una historia personal y eso también nos va a dar un enfoque mucho más amplio de cómo manejamos este tema de la inclusión, ¿sí? Obviamente para algunos va a requerir un poco más de esfuerzo, va a requerir un poco más de sacrificios, por así decirlo, porque de pronto si nos enfrentamos a un niño con una discapacidad motora, ¿no? Que de pronto sus pies es la silla de ruedas, de pronto para este niño subir a un segundo piso se va a convertir en algo, una dificultad que va a implicar retos, pero este niño, esta persona, no va a ser, digamos, solamente... no va a ser el único que tenga el interés de que aprenda, ¿no? Sino va a tener que involucrarse los profesores, las familias, hasta la comunidad, para que existan políticas que generen respuesta a estas necesidades de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Obviamente tiene que ver con qué mirada también le da el Ministerio de Educación para poder satisfacer estas necesidades de infraestructura, ¿no? El hecho de que un niño tenga una discapacidad no significa que no quiera aprender, o sea, obviamente la infraestructura de pronto le va a poner más obstáculos para que pueda adaptarse a un sistema educativo, ¿no? Entonces es importante que nosotros promovamos de alguna forma y seamos quisquillosos de alguna forma para que el Ministerio de Educación responda a estas necesidades de infraestructura, que no solamente lo van a beneficiar a la persona con discapacidad, sino también va a contribuir al crecimiento profesional de los profesores, de los educadores y todos los que están involucrados en estos retos, ¿no? A ver. Entonces, lo que planteamos hoy en la educación inclusiva es que pensemos en una educación para todos, ¿no? Una educación que no excluya, ¿no? Y que empecemos a mirar, ¿no? La inclusión sin ponerle ese apellido de inclusión. Es decir, todos tenemos derecho a la educación, todos, sin excepción, ¿no? Así presentemos discapacidad motora, discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva, ¿no? Entonces, debemos pensar en una educación para todos. Ya. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, cuando nosotros
hablamos de inclusión, también debemos ponernos a pensar en las herramientas que vamos a construir, ¿no? En las herramientas que vamos a necesitar para dar respuesta a nuestras metas como profesionales en el área, en el área educativa. Entonces, pero es necesario también tomar en cuenta que al ser todos diferentes, ¿no? Lo común que tenemos entre personas con discapacidad y nosotros que de pronto no tenemos ninguna discapacidad es que todos somos distintos, ¿no? Partiendo de esa premisa, entonces no debemos negar que van a existir diferentes herramientas para estas diferencias que tenemos los unos con los otros, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar un poco a considerar, ¿no? Considerar la modificación gradual, la modificación natural, por así decirlo, de las mallas curriculares, ¿no? Desde este pensamiento, del pensamiento de que todos aprendemos de diferente forma. Entonces, como les decía, las herramientas deben ser para todos, deben enriquecer el ambiente educativo, porque el ambiente educativo para una persona con discapacidad no solamente va enfocado, como les decía, a las personas con este tipo de discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, sino también el entorno que lo va a rodear, los compañeritos del colegio, las profesoras, todos ellos se van a sentir también, van a tener también las herramientas para poder comunicarse uno con los otros, ¿no? Esto va a mejorar mucho la educación entre los actores de la educación. Entonces, ¿quiénes son los actores de la educación? Son los alumnos, son los profesores, son las familias, el barrio en el que vivimos, las comunidades. Nadie se debe sentir ajeno a esta transformación, ¿no? Porque esto nos va a dar también la posibilidad de que adquiramos herramientas múltiples, ¿no? Múltiples, y no solo para los niños con discapacidades en el aula regular. Entonces, vamos a hablar ahora de los principios de la educación inclusiva. Uno de los principios, y el principal, diría yo, es conocer a los niños y niñas, ¿no? Cuando nosotros nos involucramos en la vida del niño, en simples preguntas, por ejemplo, ¿cómo has llegado al colegio? ¿Quién te ha traído al colegio? ¿Hace cuánto tiempo vives acá en la zona? ¿No? Esas preguntas hacen que nosotros nos involucremos en cómo este niño hace para interesarse por aprender, ¿no? Si yo no me involucro, difícilmente voy a saber cuál es la forma correcta o la forma más adecuada para poder enseñar al niño, ¿no? Muchas veces los profesores, algunos profesionales buscan, por decir, a personas que realicen mallas curriculares o diseños curriculares que se adapten a los niños, ¿no? A los diferentes niños con discapacidad. Pero este es un error probablemente porque para que yo pueda diseñar un modelo, una malla curricular adecuada, necesito involucrarme con este niño. Cuando hablamos de discapacidad y nos imaginamos un aula, ¿no? Debemos saber que no todos tienen discapacidad. ¿Cuál es el índice? A ver, me gustaría que alguien me pueda, por favor, responder a esta pregunta. ¿Cuántos niños tienen ustedes? A ver, algún profesor, por favor, ¿cuántos niños tienen en el aula que tengan algún tipo de discapacidad? ¿Alguien, por favor? Si pudiera, por favor, participe, por favor, las maestras, más que todo, las que están en contacto con niños con discapacidad o adolescentes también. O podría ser también adultos, ¿no? Buenas noches, licenciada. Sí. Yo trabajo con niños con discapacidad intelectual, bueno, que tienen síndrome de Down. En mi aula tengo 9 estudiantes. ¿Ya? 9 estudiantes con
con síndrome de Down, Ok, discapacidad intelectual. ya. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, yo Sí. también soy maestra y en el aula tengo una estudiante que tiene también síndrome de Down. Es la única, tiene 14 añitos la niña, o ya bueno, adolescente, ¿no? Eh, el colegio es regular, es la única que está con ese síndrome. Sin embargo, la mamá es la que no quiere llevarle a una educación especial porque dice que quiere que se incluya, que sea, que se socialice, ¿no? Sin embargo, la niña es totalmente aislada, no habla siquiera, apenas pronuncia su nombre, no escribe, y es una pena, ¿no? Que esté con niños que son normales. Claro que la niña también es normal, ¿no? Pero tiene esa discapacidad. Entonces, los niños que juegan, que leen, que hablan, todo eso, entonces no se acercan a la niña. Entonces no sabemos ni siquiera qué nota ponerle porque no escribe la niña, no habla como le digo, ¿no? Es una pena, de esa manera no sabemos cómo trabajar con la niña. Ok, muchas gracias, Y en profesora. todas las áreas, primero de secundaria. Ok, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más, por favor, que desee manifestar su experiencia y poder mencionar si es que trabaja con niños con alguna discapacidad? Buenas noches. Sí. Bueno, yo soy de aquí, de Yacuiba, Uh-huh. ¿no? Trabajo en el Centro de Educación Especial y trabajo con niños con autismo, Ya. ¿ya? Que están incluidos en el área regular. Ok, muchas gracias por su participación. Es tan importante que empecemos a romper quizás mitos, porque el creer que estas personas con discapacidad no se van a adaptar al ámbito educativo en escuelas regulares, ¿no? De pronto vamos a empezar a encasillarlos, ¿no? Y vamos a volver al mismo círculo o al mismo problema que antes teníamos, el tema de la segregación o el tema de la discriminación, ¿no? Entonces, de pronto, si esta niña o los niños que tienen alguna discapacidad requieren de mayor estímulo o mayor, ¿cómo les digo? Mayor seguimiento y acompañamiento, ¿no? Es porque de pronto los papás no están realizando un trabajo conjuntamente el profesor, ¿no? Para mí es un indicador probablemente de que la niña no está recibiendo en la casa el estímulo necesario, ¿no? Si bien algunos niños tienen dificultades con el habla, hay una dificultad visual, auditiva, etcétera, ¿no? De pronto en la casa no pueden comunicarse con ellos porque no pasan tiempo con ellos, no tienen experiencias de tal manera que la persona que está sin la discapacidad, ¿no? Los padres en este caso, no han podido identificar cuál es su mejor manera de comunicarse, ¿no? No olvidemos que el lenguaje, no solamente es hablado, ¿no? También se puede expresar a través de gestos, a través del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, no descartemos esa posibilidad, ¿no? Para poder hacer sentir a este niño que a pesar de esta discapacidad puede desarrollar habilidades, ¿no? Y obviamente, si no hay el trabajo conjunto, vamos a ver muy pocos resultados, ¿no? Ese es otro de los principios que igual vamos a mencionar. Entonces, es importante que nosotros debemos enriquecer en realidad el ambiente educativo para que todos participen y para que disfruten de los recursos que tenemos. Debemos tener los profesores, más que todo profesores,
mucha confianza en lo que en lo que hacemos. Se ha visto que los profesores muchas veces tienen temor, de pronto creen que no tienen las herramientas para educar, pero en realidad eso de pronto recae en la falta de autoconfianza como profesor, ¿no? Porque nosotros, bueno, el personal de maestros tiene las herramientas para educar, ¿no? Para enseñar, en realidad, para enseñar. Entonces, al yo decir no se puede, y no se ofendan, por favor, al decir de pronto no se puede involucrar, de pronto no estoy yo aplicando un método adecuado para los niños que tienen síndrome de Down o niños con autismo, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a conocer a este niño, ¿no? Como les decía, involucrarnos en la vida de estos niños, ¿no? Es muy importante ese principio, ¿no? Ese principio. Igualmente los padres tienen esa idea de que los maestros deben adaptar todas las mallas, deben adaptar una malla curricular especializada para el niño con síndrome de Down o para el niño con autismo o para otro tipo de discapacidad, cuando en realidad el profesor inclusive se siente con el temor porque no ha visto ese cuadro, ¿no? Ese cuadro clínico, por decir. Entonces nos vamos a nosotros de pronto sentir que no tenemos las herramientas, y quisiera yo saber qué papá o qué mamá, ¿no? Cuando se enteró que tiene un niño con discapacidad en cuanto nace, de pronto, ¿no? Tiene una discapacidad, ha revisado algún manual, ¿no? Para saber cómo comunicarse con el niño. Si bien existen muchas herramientas hoy en día gracias a la tecnología, pero este papá, ¿no? Probablemente, a pesar de haber leído mucho, no ha aprendido este niño de esos manuales que ha leído el padre, ¿no? Ha sabido comunicarse de una forma muy particular, porque hay que ver a estos niños que tienen capacidades distintas, ¿no? De aprender, de escuchar, de leer, de sentir. Entonces, sería muy bueno que nosotros, como les decía, rompamos ese estigma de creer que no se adaptan a un sistema educativo, ¿no? Y también debe ser, como les decía, gradual, es algo natural, por así llamarlo. La adaptación de este niño va a ser tan natural que el maestro no tiene que esperar el mismo rendimiento o la misma calificación que un niño que no tiene discapacidad, ¿no? El niño va a aprender de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Y hay que ir regulando eso gradualmente, ¿no? Gradualmente. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, sin duda, tanto el profesor como la persona que tiene estas dificultades al momento de aprender, ¿no? Y ¿dónde aprende mejor el niño con discapacidad? Va a aprender en una escuela regular, porque va a estar vinculado con esa realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad de las personas, ¿cuál es? Estar rodeada con mamá, papá, hermanos, salir a la calle y de pronto ver a un niño que está en silla de ruedas o ver a un niño con síndrome de Down. Pero esa es nuestra realidad. En esa realidad vivimos. Por lo tanto, este niño con discapacidad también va a aprender de esa realidad. Hay que evitar generar burbujas, ¿no? Es importante que nosotros empecemos a tener esa mirada más amplia, como les mencionaba. Entonces, es importante que compartamos herramientas, ¿no? Herramientas de aquellas profesoras que de pronto se han visto, como les decía, con un cuadro que nunca se ha visto en otra aula, ¿no? Entonces, para mí va a ser un reto como profesora poder adecuar o regular mi currícula a este niño, ¿no? A este niño con discapacidad. Ya, entonces... sí, adelante. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Estaba diciendo, por ejemplo, quería consultar, ¿cuándo un niño con discapacidad se puede incluir al área regular? Estaría bien, por ejemplo, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, hay niños, como yo dije, que trabajo con
en el área de autismo, Ya. están incluidos en el área regular, pero sin embargo no están dando para el año de escolaridad. ¿Será eso bueno? Que, por ejemplo, nosotros dejemos pasar y pasar cuando el niño no está reteniendo de acuerdo al año de escolaridad y según a las adaptaciones que se le hace. Esa Ya. consulta, por favor. Sí. Considero que debemos tener conocimiento básico de lo que es la edad cronológica y la edad mental, ¿no? Es importante que nosotros podamos identificar, hacer esta diferencia en realidad, ¿no? Este niño de 10 años tiene una edad cronológica de 10 años, ¿no? De 10 años y 2 meses, ¿no? Pero su avance de aprendizaje es la de un niño con una edad mental de 4 años, por así decirlo. Entonces, este niño se va a adaptar mejor al grado de esa edad, ¿no? Va a aprender lo mismo que él a su nivel, a su ritmo, está aprendiendo de otros niños que están con esa misma edad, ¿no? Con la edad mental, ¿no? Obviamente, los niños que no tienen discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva, va a haber una armonía, por así decirlo, entre lo que es la edad mental y la edad cronológica. Pero los niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, entonces habría que adaptarlo a un curso donde este niño responda a su edad mental. ¿Sí? No sé si respondí su pregunta, profesora. Ya. Sin embargo, es importante que nosotros veamos a los niños más allá del diagnóstico clínico. Más allá. No debemos tomar el diagnóstico clínico como algo, como un pronóstico, ¿no? Porque en realidad los niños van a ir mejorando su aprendizaje en función al estímulo que reciban del entorno, ¿no? Eso es importante que tengamos, que consideremos esa situación, que no nos encerremos en el diagnóstico clínico, ¿ya? Como les decía, no debemos confundir el diagnóstico con el pronóstico, ¿no? El diagnóstico, sí, puede ser en el momento, pero esto va a ir probablemente cambiando durante el desarrollo de su vida, ¿no? Esto, como les decía hace un momento atrás, esto de actuar en función al diagnóstico nos va a solamente llevar a encasillar a los niños, ¿no? Aquí los niños con síndrome de Down, aquí los niños con autismo, acá los niños con Asperger o etcétera, ¿no? Entonces, no lo veamos de esa forma, ¿no? Simplemente este niño requiere de algún tipo de modificación, pero tiene que aprender a la par de los otros niños, porque el niño va a estar vinculado con niños que también están a ese ritmo, en ese momento, ¿no? Pero obviamente, nosotros no debemos olvidar que el inicio de toda esta transformación educativa es el diagnóstico en realidad, ¿no? El diagnóstico es lo que nos llama a la lucha, lo que nos llama al conocimiento, a la investigación. Yo considero que todos los profesores, todos los padres de familia que tienen a alguien con discapacidad se han podido autoformar, investigar con artículos científicos, inclusive con los propios médicos interactuar en el cuadro, pero eso no debe llevarnos a encerrarnos en la idea de que los niños tienen esa discapacidad y pensar en eso, ¿no? De manera fatal, que no va a aprender, no va a poder, va a necesitar esto, va a necesitar el otro. Y hay de pronto, esa angustia, ¿no? Que todos tienen. Yo creo que todos podríamos tener una angustia permanente de pensar que nuestros niños no se van a adaptar a la escuela, no van a poder aprender a reconocer figuras, no van a poder aprender a pronunciar las palabras, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras debemos romper, debemos verlos a los niños con el interés de aprender.
si bien la educación inclusiva es responder a las necesidades educativas de todos los niños con o sin discapacidad, que dice, ¿no? Y el Ministerio de Educación, en el artículo 26-27 de la 070, se dice que se trabaja en la inclusión en 3 programas. Discapacidad, que incluye ahí auditiva, visual, intelectual, psiquímica y física, donde también se trabaja el segundo programa es dificultades en el aprendizaje, que son dificultades generales, que son niños que tienen un retraso escolar que se puede subsanar con diferentes actividades, como también están las dificultades específicas, que son los niños que tienen las DIS, ¿no? Que eso no vamos a sanar, pero sí a través de un plan, una adaptación, vamos a tratar de nivelar, digamos. Y lo que es talento extraordinario, general y específico, ¿no? En todas las ciudades que hay, existen centros de educación especial que se trabajan las modalidades directas, indirectas. Aquí la maestra nos decía, ¿no?, que tiene una niña con síndrome de Down y que los papás todavía no han aceptado esta situación. Eso es común en muchos papás, todavía están en esa etapa de duelo que le decimos, ¿no? Sería bueno que la maestra le diga a los papás, ¿no?, que se acerquen a un centro de educación especial, porque hay maestras que también trabajan en estos programas y vienen a las unidades educativas, capacitan a los docentes, se realizan las adaptaciones curriculares, aconsejan a los maestros qué juegos puede utilizar o cómo lo puede articular el contenido para que todos puedan participar, porque lo que la niña se está aislando es por una falta de sensibilización y eso le está dando graves daños a la niña, ¿no? Al sentir el rechazo. Pero si la maestra es más activa, busca contenido de acuerdo a sus necesidades, capaz, y también le incluye. Al decir, digamos, yo ya avanzo el cuerpo humano y tengo teoría como también la práctica, y sé que esta niña tiene un retraso escolar bien significativo, traeré pues láminas para que pinte, reconozca cuáles son sus partes. Yo como maestra estoy logrando algo grande y significativo para ellos. Y lo que usted decía, que el ministerio, digamos, como nos puso el ejemplo de lo físico-motor, ¿no?, que decía que debería aplicar las aulas. Más que todo, nosotros trabajamos, bueno, le hablo a una maestra que ha trabajado en educación inclusiva, ¿no? Cuando sucede eso, cuando tenemos un niño con físico-motor en silla de ruedas y le toca segundo medio en el segundo piso, se habla con la unidad educativa, se realiza la sensibilización, se llega a un acuerdo con el director y los colegas, la comunidad educativa, y entonces ese curso automáticamente baja al primer piso y tratamos de arreglar lo que son las rampas con los padres de familia, los maestros, los directores. Es ahí donde se da una educación inclusiva, porque estamos involucrados todos, desde la familia, que es la cabeza principal, y los maestros, porque como usted bien lo dijo, sin la familia nosotros no. Responsabilidad en educación inclusiva es compartida, no es solamente una carga para el maestro o algo difícil, no, el padre de familia también tiene que ayudarnos, tanto hay veces con recursos, porque a veces yo comprendo también a las maestras, porque hay un niño en inclusión y son 20 en el aula, y es difícil y es un reto para la maestra. La mayoría de los maestros, como usted bien lo dijo, hay veces ellos tienen miedo, pero no es que sea, es un miedo por falta de desconocimiento, pero después ellos se involucran y son unos capísimos para responder lo que es la educación inclusiva, así sea con discapacidad, dificultad en el aprendizaje, todo eso, ¿no? Eso sería mi aporte, licenciada. Muchísimas gracias, muy importante lo que nos acaba de mencionar, y estoy muy de acuerdo con usted, profesora. ¿Por qué? O sea, como les decía, el primer principio de la educación inclusiva es conocer a los niños desde su discapacidad, ¿no? Si yo no me voy a involucrar con estos niños, probablemente yo no voy a saber cómo abordarlos, ¿no? ¿Cómo voy a responder yo como profesora? Porque debo involucrarme yo como un actor importantísimo para que este niño pueda aprender, ¿no? Como les decía, más allá de una mirada diagnóstica o segregadora, ¿no?, se tiene que ampliar esa mirada, como les decía, no segregarlos, es decir, tiene autismo, entonces, o tiene
tiene síndrome de Down, no sé qué hacer. Ese susto muchas veces nos lleva a un conformismo, por así decirlo, porque creemos que no sabemos, pero los profesores, yo considero que los profesores hacen un trabajo excepcional, inclusive más que los padres, ¿no? Porque están con el interés de enseñarles lo que enseñan a los demás niños, ¿no? Son muy creativos los profesores y me alegra saber que existe esa creatividad, esa predisposición de los maestros a poder brindarle la mejor forma de aprendizaje a los niños con discapacidad motora, en este caso, como mencionaba, ¿no? Entonces, un niño, por decir, con discapacidad motora, sabe que no va, se reconoce a sí mismo con esa discapacidad y los niños de su entorno van a reconocer que esa silla de ruedas se convierte en sus pies. Por lo tanto, a los niños hay que enseñarles que este niño necesita ser respetado, necesita cooperación, ¿no? Este niño con silla de ruedas, con silla de ruedas, probablemente esté dando una forma y una mirada tan diferente de la vida, ¿no? Con aquellos que no tienen ninguna discapacidad. El niño que no tiene discapacidad está aprendiendo a convivir con niños que tienen estas dificultades, ¿no? El niño que está sin discapacidad está involucrando desde la diversidad de personas a todos los que se involucran en nuestro entorno, en su entorno, ¿no? Los niños en realidad son unos maestros también, ¿no? Se convierten en unos maestros, se convierten en actores importantes para respetar a estos niños, para poder apoyarlos, para poder cooperar como comunidad, como escuela, como compañeritos de colegio, ¿no? Y algo bien importante que también es necesario mencionar es que cuando nos encontramos frente a estos niños, a estas situaciones, ¿no? De discapacidad, debemos brindar orientación real a los papás, ¿no? Los papás de pronto se frustran mucho porque creen que los maestros deben saberlo todo, ¿no? Deben tener todas las herramientas a disposición, pero la educación inclusiva es conociendo paso a paso, día a día a estos niños, ¿no? A estos jóvenes, para poder entender cuál es el mejor método de aprendizaje, ¿no? Entonces es importante que nos involucremos. Ese principio nunca debe faltar, el conocer a los niños, ¿no? Esto nos va a ayudar de pronto a conseguir nuestras metas, ¿no? Que la meta es que todos los niños aprendan, por decir, a leer y escribir, o a multiplicar o a sumar, ¿no? O de pronto a realizar arte, ¿no? Entonces, debemos verlo desde ese punto, ¿no? Desde el punto de que siempre va a existir la idea, la creatividad. ¿El Banie? ¿Laime? Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Acabo de ingresar. Ok, gracias. Gracias. Ya, entonces debemos también como profesores nosotros brindar un acompañamiento constante, ¿no? Si bien no estamos 24/7 como los papás, ¿no? Los papás también deben involucrar y como profesores están en todo tienen toda la potestad de poder informar a los papás acerca del rendimiento de los hijos y con la realidad con la que se encuentran. De pronto los papás, al creer que ustedes como profesores deben más bien ser los actores únicos para el aprendizaje de un niño con discapacidad, les dejan esa carga de responsabilidad solo a ustedes, ¿no? Pero ustedes como profesores tienen la potestad de mencionar, de hacerlos participar, también darles el sentido de responsabilidad para que ellos se involucren. Ellos son una fuente de información sumamente importante, ¿no? Ellos sí conocen qué los atrapa, qué les gusta comer, qué les hace sentir bien. La entrevista con los papás igual es una herramienta muy importante, necesaria para poder adaptarnos, ¿no? También como profesores a los nuevos retos que nos presenta la vida, ¿no? Entonces, como bien decía,
también debemos evitar el encasillamiento, ¿no? A ver, hoy en día, lastimosamente, ya no llamamos a los niños con discapacidad, se ha visto eso, que ya no los llaman por sus nombres, ¿no? Sino los llaman por la dificultad que tienen. Es que yo tengo, el niño con autismo, es que el niño con síndrome de Down, es que el Asperger, así, ¿no? Entonces, ese tipo de encasillamientos nos limita a pensar que todos tenemos derecho al aprendizaje, todos tenemos derecho a la educación y como profesores debemos sentirnos responsables de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en nuestra formación para responder a estas necesidades, ¿no? De interés del niño y de las familias y de la comunidad y de todo el conjunto de la sociedad. El segundo principio es también, y ya lo hemos mencionado, pero igual es válido redundar en esto, ¿sí? Es romper la idea de que todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y en el mismo periodo, ¿no? Este es uno de los principios que de pronto son más difíciles de romper, ¿no? Porque de pronto tenemos 40 niños, entonces queremos que todos aprendan lo mismo y no tenemos tiempo para preocuparnos solo en uno, ¿no? Solo en el niño que tiene alguna discapacidad. Entonces, sí hay que hacerlo de manera gradual, ¿no? Pero como profesores, ustedes deben tener en cuenta de que este niño va a aprender, ¿no? En la medida de sus facultades, de sus posibilidades. No pretendamos que los niños van a aprender todos de igual forma, porque todos tenemos un sistema complejo, un sistema tan complejo en cuanto a los procesos cognitivos, en cuanto a captar una consigna, ¿no? Y eso tenemos que ser muy observativos también, la observación, otra herramienta fundamental del profesor al alumno para que pueda regular y modular las formas en las que yo debo enseñar a este niño, ¿no? Yo considero que el problema de las funciones cognitivas o la discapacidad intelectual, como al no verse, ¿no? Al no ser objetivo esto, va a ser de pronto como, para los profesores de pronto va a ser un poco más complejo poderlos identificar, ¿no? Por poder identificar cómo puedo hacer para que este niño o este joven verbalice mejor las palabras, ¿no? Realice un trazo de línea mucho más fino, por ejemplo, ¿no? Pero yo debo observar o debo ser muy observativo con los niños para poder, inclusive yo como profesor, emplear nuevas técnicas. Los profesores, como les decía, son muy creativos, ¿no? No son médicos, no son psicólogos, pero ya los conocen bastante bien, entonces se han adaptado también los profesores a estos nuevos retos, ¿no? Es importante que de todas formas rompamos esa idea, ¿no? De que todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y en el mismo periodo. Eso nos va a llevar a lo mismo, a encasillar. Entonces, el tercer principio, ¿cuál va a ser? El principio es trabajar en equipo, ¿no? No se sientan solos, no deben trabajar solos en realidad. Yo considero que los actores en este tema de inclusión debemos sentirnos parte de la solución, ¿no? De la solución que de pronto a un profesor se le ocurre, no sé, reunir a todos los papás para poder ver el aprendizaje de sus niños desde el compartimiento, ¿no? Reunirnos, compartir formas de aprendizaje, inclusive reunirnos con los papás que han tenido de pronto dificultades para que su niño desarrolle habilidades sociales, pero hablar con este tipo de con los papás, reunirlos, a ver que nos puedan comentar sus experiencias, ¿no? Eso es muy enriquecedor. Eso es trabajar en equipo, porque se debe involucrar a la familia, ¿no? Porque son fuentes de saberes, ¿no? Es una fuente de saber la familia. Es importante que sepamos el entorno en el que se encuentra el niño, ¿no? Y también los padres de familia,
No es lo mismo tener, pienso yo, un niño con discapacidad en un pueblo, ¿no? Donde no existe, no sé, ni siquiera infraestructura adecuada para responder a las necesidades mínimas de un niño con discapacidad, que tener un niño en una ciudad, ¿no? Yo creo que esa diferencia, ¿no?, hace que también el profesor, la familia, se dé modos para poder estimular a este niño de la mejor forma posible. Pero debemos también ser conscientes qué es lo que tenemos en nuestro entorno para poder hacer algo con lo que tenemos, ¿no? En las escuelas rurales de pronto no tienen, no sé, rampas, ¿no? O de pronto no tienen una pizarra con marcador y ahora solamente utilizan tiza, no sé, y hay un niño con discapacidad visual, no tienen material para poder presentar otro tipo de materiales a este niño con discapacidad visual, de pronto no tienen una radio para estimular con la música, etcétera. O sea, pero hay formas, siempre va a haber formas de responder a ello, ¿no? De pronto utilizaremos en el campo, utilizaremos sonidos de instrumentos del lugar. Eso nos va a dar satisfacción como profesores. Cuando los niños se sientan felices de ir al colegio, ¿no? Se sientan niños con cualquier discapacidad, vayan y abracen al profesor, con seguridad estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Los mecanismos que estamos utilizando nos están ayudando para que este niño se sienta feliz donde llega. Y esa debe ser la meta. Al margen de que aprenda a sumar, a restar, este niño debe sentirse involucrado, no aislado, no discriminado, no segregado, ¿no? Y como les decía, para eso es importante que trabaje la junta de vecinos, trabaje los barrios, ¿no? Que conozcan cuál es la realidad en la que vivimos. A ver, vamos a tomarnos un break después de esa diapositiva de 10 minutitos, por favor, ¿sí? Vamos a terminar con esta última. Entonces, ¿cuál es la importancia de incluir a los niños con discapacidades en las escuelas regulares? Para empezar, los niños con discapacidad no están solos, desde que nacen no van a estar solos, tienen a gente a su alrededor, ¿no? Por lo tanto, debemos pensar que estos niños están involucrados con la realidad, que cada uno de nosotros también vive en esa misma realidad. No tenemos discapacidad, pero tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros amigos, tenemos a nuestros profesores, esa es nuestra realidad. Para el niño con discapacidad también es la misma realidad, ¿no? Tienen profesores, tienen papás. Entonces, es necesario que rompamos con los mitos culturales. Y a los mitos culturales me refiero a que un niño con síndrome de Down no responde, por lo tanto, no puede ingresar al aula. No está yendo al mismo nivel. Entonces, no lo vamos a incluir, ¿no? Antes se hacía eso, ¿no? No se permitía, probablemente porque había esa idea de que el profesor no sabía cómo manejar este tipo de currículas, o no tenía currículas inclusive adaptadas para los niños con síndromes o con cualquier otra discapacidad. Ese miedo hacía que el profesor se autodevalúe, ¿no? Porque yo estoy segura, los profesores tienen unas habilidades increíbles para poder enseñar a los niños, ¿no? Es eso lo que les ha llevado a ser profesionales en el área de salud, educativa, ¿no? Entonces es importante que nosotros rompamos con esas historias del pasado, ¿no? Ahora, no sé, de pronto aquí hay una profesora que tenga esa experiencia de hace 10, 20 años atrás, por decir, cómo era la educación inclusiva, si es que había educación inclusiva hace 20 años, y ahora quizás esta educación inclusiva que se creía que no existía, ¿no? Ha ido evolucionando de tal manera que todas estas enseñanzas que los profesores han ido adquiriendo se han realizado día a día, ¿no? La educación inclusiva se va transformando día a día, es en el camino donde se va aprendiendo, ¿no? No hay una regla específica y permanente para
para poder involucrar a los niños, para poder educar a los niños, ¿no? Entonces, es necesario que hagamos también, que echemos un vistazo a estas experiencias pasadas, ¿no? Que nos permitan regular, modificar, adecuar nuestras formas y nuestra mirada hacia a la inclusión, ¿no? A la inclusión como tal. Para que nosotros, a partir de ello, identifiquemos oportunidades, ¿no? Oportunidades que nos permitan también sentirnos más plenos como profesionales, ¿no? Que también los padres se sientan contentos de lo que tiene a su alrededor, del sistema de salud que, como les decía, estoy segura que los profesores trabajan con mucho empeño, ¿no? Y los padres tienen que aprender a confiar en los profesores, darles la confianza de que ellos están haciendo, de que los profesores hacen lo mejor posible para responder, pese a tener una carencia tal vez en cuanto a las políticas públicas de educación, ¿no? Eso es importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos, por favor, y nos encontramos a las 8:10. Muchas gracias, nos encontramos 8:10, por favor.